Capítulo 375, Hipócrita traductor, Endless Fantasy traducción editor, Endless Fantasy Translation, ¿elaborando los talismanes? Mi Lin Yue estaba sorprendido. ¿Quieres que te enseñe algunos talismanes básicos? ¿Ni siquiera los poderosos? Jian Hao sacudió la cabeza. Solo quería aprender la elaboración de talismán. Si quisiera un talismán específico, siempre podría comprarlo, aprender el método y luego hacer más. Luego podría venderlo. Por ejemplo, sabía cómo hacer que los secretos del cielo oculten el talismán, pero no podía venderlo. Solo necesitaba aprender la forma y el patrón básicos para hacer cualquier tipo de talismán. De esa manera, podría hacer lo que quisiera. Entonces, necesito asegurarme de lo que ya sabes primero. ¿Qué tipo de talismanes haces normalmente? Preguntó ella. Las otras dos enjaulas también se volvieron para mirarlas en curiosidad. También comprendían algo de la creación de talismán. Sé cómo hacer el talismán del movimiento divino, el talismán que recolecta espíritu, 10.000 espadas talismán y 100.000 espadas talismán, dijo Jian Hao. ¿Sabes los 100.000 talismanes de espadas también? Mi Lin Yue estaba sorprendido. Sí. Jian Hao asintió. Después de eso, sacó todos estos tipos de talismanes que había creado últimamente. Mi Lin Yue los miró y le dijo que eran de alta calidad. Entonces, ella no dijo nada. Jian Hao no podía entender si ella lo estaba alabando o lo criticaba. ¿Eres autodidacta? Mi Lin Yue preguntó. Sí. ¿Hay algo malo en eso? Jian Hao estaba confundido. ¿Has visto pinceladas excepcionalmente potentes? Quiero decir, ¿has visto talismanes muy poderosos? Jian Hao asintió. Mi Lin Yue miró las runas por un tiempo. Tu talento de creación de talismán es bastante bueno, pero tu proceso es bastante ordinario. Además, poder ver pinceladas de un solo talismán significa que obviamente puedes seguir este camino. Sin embargo, no sé qué tan lejos puedes llegar. En las primeras etapas, el trabajo duro puede marcar la diferencia, pero más tarde, se trata de comprensión. Esta cosa es profunda y misteriosa. Entenderás cuando llegue el momento. Te enseñaré el pincelado básico ahora, y luego podrás comprender mejor el pincel que ves. Pero no se deje engañar por los pincelados y no intentes imitarlo con fuerza. Necesitas encontrar tu propio camino en esto, al igual que la elaboración del talismán, la alquimia, las formaciones de matrices y la falsificación. Se trata de ser flexible y caminar por el camino que más le convenga. Por supuesto, si no tienes suficiente talento, entonces esto no funcionará. Algunas personas acaban de nacer para esto. Algunos necesitan consolidar sus cimientos y luego buscar el camino. Necesitas averiguar cuál eres. Jian Hao asintió. Él podría hacer esto. Aunque tenía algo de talento, todavía necesitaba tomarlo paso a paso. Solo podría tener éxito si creía en sus capacidades. No estaba buscando ser excelente en este oficio. Solo quería hacer piedras espirituales a través de él. La esencia de todo era mejorar su cultivo. Después de eso, comenzó a aprender. Las pinceladas podrían dividirse en muchos aspectos, incluidas las líneas, el grosor, la curvatura, etc. Realmente se benefició mucho de esta información. Después de un tiempo, le susurró algo a Mi Lin Yue. Nadie más pudo escucharlo. Después de eso, Mi Lin Yue se relajó. Ella tampoco hablaba en voz alta. Ella no era Ailuo, después de todo. Jian Hao luego le preguntó a Zhuang Yuzhen sobre el extraordinario genio de hace 200 años que había aparecido en el reino del cadáver. Escuché que era alguien de Occidente. Sangan era del oeste. Entonces, el extraordinario genio de hace 200 años era sin duda él. Al día siguiente, comenzó el combate entre la secta brillante y la secta Heavenly Note. Jian Hao acababa de llegar al jardín de hierbas espirituales cuando Xiao Li y los demás lo esperaban. Hermano mayor Jian, ¿quieres venir con nosotros? Xiao Li recogió la bestia espiritual en sus brazos. Todos ustedes siguen adelante, dijo Jian Hao. Solo comenzaría al mediodía, por lo que todavía tenía tiempo para atender las hierbas espirituales. Jian Hao los vio irse y entró en el jardín de hierbas espirituales. Fuerza +1,
espíritu +1, espada espíritu +1, después de tanto tiempo, sintió que había ganado muchas espadas espirituales. Desafortunadamente, no pudo ponerlos en usar. Solo podía regalarlos como regalos. Si alguna vez necesitaba ayuda de alguien de la secta exterior, podría darles espadas espirituales en lugar de piedras espirituales. Estarían felices de recibir espadas espirituales. No podía venderlos dentro de la secta. Invitaría problemas innecesarios. Al mediodía, Jianao llegó a la arena fuera del salón de la aplicación de la ley. Mucha gente se había reunido. Todos prestaban mucha atención al partido entre su propia secta y la secta brillante de la luna. A pesar de que sabían que no eran un partido, no pudieron evitar ver. Cuando llegó Jianao, vio que Manlong estaba parado en la arena. Había logrado el pico del reino del espíritu primordial. Como exdiscípulo superior, nadie fue un partido para él. No era descalificado para participar en las competiciones anteriores, por lo que aún podía recibir recursos y visitar la secta Bright Mon. Incluso podría entrenar con ellos. Se quedó allí con absoluta confianza. El talento, las oportunidades y la fuerza de Manlong estaban fuera del alcance. Incluso contra la brillante secta lunar, estaba seguro de que podía pelear. Jianao miró a su alrededor y encontró a Subai parado junto al Elder Baizi y los demás. Se ve elegante y refinado, pero es un hipócrita, susurró un hombre enojado. Así es. Un sinvergüenza es un sinvergüenza. Nadie los mira. Estas sectas nobles y verticales les encanta fingir ser caballeros. Cuando gana, actuará todo elegante y elegante. Cuando pierda, sacará su ira hacia nosotros. Luego intentará suprimir a los demás con su reino. Desvergonzado. Está haciendo un gran espectáculo de esto, dijo una mujer. Jianao se paró en medio de la multitud. No pensó demasiado en eso. Solo quería ver qué pasaría. Pero sintió que las palabras de dos personas tenían sentido. Subai se disparó en el aire y aterrizó en la arena. Su cultivo estaba ahora en la cima del reino del espíritu primordial. Manlong lo miró como si estuviera enfrentando a un enemigo formidable. En este momento, la sangre surgió dentro de él, y no se atrevió a subestimar a Subai en el «Soy Subai». ¿Puedo preguntar quién eres? Subai sonrió. Manlong, dijo Manlong. ¿Deberíamos comenzar ahora? Por supuesto. Subai tampoco perdió el tiempo. Vos. Manlong salió disparado. Auge. Un poderoso puño golpeó hacia Subai. En respuesta, Subai levantó la mano para defenderse y fue empujado un poco por el impacto del golpe. ¡Excelente! La gente vitoreó. Manlong no se detuvo. Continuó su asalto. Auge. Auge. Él arrojó golpes. Cada golpe fue acompañado por una explosión de energía. La arena rompió la capa tras capa. Subai se retiró y contraataque. Usó sus dedos como espada. Encontró brechas en la defensa de Manlong y lo hundió. Splat. Sangre salpicada en todas partes. Sin embargo, Manlong no le pagó ninguna mente. Continuó con sus ataques. Subai golpeó el cuerpo de Manlong con más de 100 golpes. La sangre fluyó. El fragmento amistoso se hizo intenso. Manlong parecía ser más valiente a medida que avanzaba la pelea. Incluso superó sus límites. En este momento, Manlong sintió que algo estaba mal. Estaba entusiasmado con esta pelea, y su cuerpo se sintió diferente de antes. Era como si nada lo obstaculizara en absoluto. Era como si hubiera alcanzado su punto máximo. Rugido. Su energía sanguínea se transformó en una bestia feroz a su alrededor. Fue majestuoso e increíblemente poderoso. Manlong lanzó su ataque más poderoso y le cobró hacia adelante. Auge. Subai respondió con su palma. Un poderoso shockwave se extendió. En un instante, tanto Manlong como Subai fueron empujados hacia atrás. Manlong se quedó quieto. No estaba dispuesto a retroceder. Parece una corbata. Amigo Manlong, eres bastante excepcional, dijo Subai. Él le sonrió calurosamente. Manlong apretó los dientes. Sabía que Subai había sido fácil con él.
Lo había guiado para refinar su cultivo en su apogeo. Por eso se había sentido diferente. Sin embargo, Subai no tomó ningún crédito por ello. Ni siquiera lo mencionó. Él acaba de declarar que era un empate. Manlong se inclinó hacia él en respeto. Sé que perdí. Lo acepto de todo corazón. Capítulo 376. El que ve a través de los corazones de las personas. Manlong había perdido. Aunque parecía un empate, perdió. Muy bien, de hecho. Jianao lo había visto claramente. Subai no solo se combinaba con Manlong. También lo estaba guiando. Después de la batalla, Manlong se hizo más fuerte que antes. Tuvo que admitir la derrota. ¿Qué está haciendo? Jianao estaba perplejo. Si seguía guiando a las personas de esta manera, sería una gran oportunidad para sus oponentes aprender. Como alguien que se destacó en la secta brillante de la luna, su Bail Saninsashti y la comprensión superaron las de otras sectas. Aunque era un discípulo de la secta, definitivamente no era común. Su fuerza incluso superó la de algunos discípulos mayores. Finge que es una corbata y fingiendo ser magnánimo. Hacer que otros piensen que es un caballero. Es un truco comúnmente utilizado por los cultivadores. Si encuentra a alguien más fuerte que él, su resolución se desmoronará, dijo una voz. Jianao no sabía si eso era cierto. No creía que Subai pudiera perder. Jianao no creía que Subai fuera la forma en que describían. Sin embargo, eso no era importante en este momento. No era como si fuera a interactuar con Subai, por lo que no tenía nada que ver con él. Tampoco elegiría vivir como Subai. Prefería que otros no le presten atención o lo subestimen. Después de que Manlong dejó el escenario, un discípulo en la etapa tardía del reino del espíritu primordial tomó su lugar en la arena. Fue lo mismo de nuevo, y el resultado también fue el mismo. Fue declarado un empate. Varias veces seguidas, los discípulos de la secta Heavenly Note mostraron sus poderosas habilidades de combate, pero el partido siempre terminó en un empate. Jianao se sorprendió. Se dio cuenta de que el control de Subai sobre el poder era preciso. De hecho, no había usado fuerza excesiva. Solo usó la parte necesaria para que sus ataques fluyan suavemente y fortalezcan al oponente. Jianao lo intentó él mismo y podía sentir cada poquito de fuerza en su cuerpo, pero su control estaba lejos del de Subai. También podía haber algunos problemas con la energía espiritual de los discípulos, pero no pudo proporcionar la orientación más clara. Esta fue una brecha en la experiencia. De hecho, es un cultivador muy fuerte de la secta lunar brillante. Jianao estaba asombrado. No fue solo Jianao. Incluso Baizi y las otras personas mayores se dieron cuenta. No sabían qué estaba haciendo Subai. En solo un día, Subai se disparó con 12 personas. Cada partido terminó en un empate, y cada persona se encontró con un cultivo mejorado. Subai regresó para estar con los señores y ancianos. Me hice el ridículo frente a ustedes, personas mayores. Perdóname. Baizi guardó silencio por un tiempo. Amigo, ¿hay algo que quieras? Sí. Subai asintió. ¿Podría molestarte para acompañarme a la mía de tu secta? ¿Está buscando tesoros? Baizi estaba preocupado, pero ella no lo mostró. Por supuesto, dijo. Después de eso, varias personas llegaron a las minas. No entraron. Simplemente se pararon en el borde de la cueva. No había mucha gente allí abajo en este momento. No lo mía por la noche, dijo Baizi. Subai asintió. He oído que muchas personas capturadas por tu secta son enviadas a las minas, ¿es esto cierto? Ese es de hecho el caso, ¿estás buscando a alguien? Baizi se sorprendió. Si no quería tesoros, todo estaba bien. El famoso tesoro de la mina fue algo esquivo. ¿Podría o no ser real? Sí. Subai miró a Baizi. No sé si tu secta ha capturado recientemente a alguien con el apellido Heu. ¿Heuin? Baizi inmediatamente pensó en ella. Quizás ella es la misma persona que estoy buscando, ¿puedes dejarme conocerla una vez? Subai preguntó. Después de un corto tiempo, Heuin fue traído a ellos. Cuando vio a Subai, parecía desconcertado. Por favor, llévame de aquí.
Te diré todo. Estos monstruos de la secta de la nota celestial son peores que los animales. No me tratan como un ser humano en absoluto. Subai frunció el ceño. Luego usó una técnica para sellar la boca de Hewin cerrada. ¿No tienes modales? Subai la regañó. Luego miró a Baizi. Hay algo que me gustaría preguntarte, el Elder Baizi. ¿Tu secta tomó el transbordador de perforación del cielo? Baizi desconfía de su pregunta. El Elder Baizi, por favor, no leas demasiado, dijo Subai apresuradamente. De hecho, estoy aquí para ese tesoro, pero no recurriría a la fuerza. Puedo intercambiar un tesoro similar contigo por ese tesoro en particular. Todo el crédito va para usted y su secta para la captura de Hewin, después de todo. Después de una noche de discusión, Baizi llegó a un acuerdo con Subai. Tanto el transbordador que perfora el cielo como Hewin le fueron entregados. Ya era mañana para entonces. Entonces no te molestaré más, Elder Bai, dijo Subai cortésmente. Muchas gracias por tu ayuda. Cuando Baizi y los demás se fueron, miró a Hewin. ¿La estamos llevando cuando visitamos otras sectas?, preguntó Fang Jin. No hay otra opción. Cuando llegue el momento, Junior Brother Fang, tendrás que verla con cuidado. Subai se rió entre dientes. Fang Jin asintió. Hablando de eso, tengo bastante curiosidad. Dicen que el clan inmortal caído no es fácil de someter. ¿Por qué renunció a la transbordadora que perfora el cielo? ¿Cómo te capturaron incluso?, preguntó Subai. Hewin se quedó en silencio. Si no cooperas, no tendré ninguna razón para llevarte de vuelta con nosotros. Puedes quedarte aquí, dijo Subai con calma. Hay un artefacto que interfiere con el transbordador que perfora el cielo, dijo Hewin apresuradamente. Me estaba escondiendo aquí bastante bien, pero me descubrieron. Me emboscaron y me enviaron a la torre sin ley. Perdí todo mi cultivo. La secta de nota celestial es verdaderamente malvada y demoníaca. Envían a los cautivos a la mina para cavar todo el día, y solo nos dan la oportunidad de cultivar por la noche. Una vez que llegamos a la fundación establecimiento del reino, nos envían de regreso a la torre Lowless para obstaculizar nuestro crecimiento. El ciclo se repite sin cesar. Subai y Fang Jin no se sorprendieron por esto. Pero, ¿por qué voluntariamente entregaste el transporte de cielo? Subai estaba perplejo. Si no lo hubieras entregado, no habrías terminado en tal situación. Por una persona. Claramente, solo está en el reino del establecimiento de la fundación, pero posee la capacidad de ver a través de los corazones de las personas. No quería entregarlo. Desafortunadamente, el encerrado conmigo no era otro que Milingyue, conocido como la mano forjada. Para empeorar las cosas, Milingyue teme algo. Esa persona se enteró de ello. Milingyue estaba aterrorizada, y se ofreció a extraer el tesoro de mí. No tenía otra opción pero para dejarlo voluntariamente. De lo contrario, habría sido gravemente herido o habría terminado muerto. En ese momento, ella había sentido desesperación. Después de que la enviaron a las minas, deseó que la secta brillante de la luna la hubiera capturado en su lugar. ¿Un cultivador de reino del establecimiento de fundaciones? ¿Quién es? Subai preguntó. Era bastante curioso. Su nombre es Jianao. Él es solo un discípulo de la secta interior ordinaria, dijo Hewin. Fang Jin se sorprendió. ¿Lo conoces, hermano Junior Fang?, preguntó Subai. No lo conozco exactamente, pero me encontré con él mientras deambulaba por la secta. No se destacó mucho, dijo Fang Jin. Parecía ordinario. Subai asintió. ¿Qué hizo para hacerte pensar que podría ver a través de los corazones de las personas? El anciano de la secta del cadáver divino, Fuang Yuzhen, el rey celestial Ailuo, y forjando las manos Milingyue, todos cedieron a esta persona. No sé qué hizo para que se rindieran. Me miró durante mucho tiempo y se fue. Después de que la secta de la nota celestial se enteró de que Milingyue era las manos forjadas, apareció nuevamente y le dijo algo que la hizo someterse por completo. Al final, ella le dijo que haría cualquier cosa para cooperar. No sé lo que él le dijo, dijo Hewin.
Capítulo 377. ¿Cómo encontrar el espía? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation, parece que posee algunos medios. Subai asintió. Una vez que Hewin se fue a descansar, Fang Jin finalmente dijo, «El hermano mayor 11, ¿vas a ponerse en contacto con Jianao?» No. Subai sonrió. Brother Junior Fang, solo tenemos un propósito para este viaje. Dado que se han logrado todos los objetivos, no hay necesidad de complicar las cosas innecesariamente. Nuestra cooperación con la secta Heavenly Note ha sido bastante agradable. No debemos dejar que Heu infusione las aguas. El hecho de que ella le dijo estas cosas no significa que podamos confiar en sus palabras. Ella podría tener algunos motivos ocultos. Además, lo que ella dice ni siquiera tiene sentido. ¿No le resulta extraño que un discípulo de la secta interior ordinaria que solo está en el reino del establecimiento de la fundación pueda ingresar y abandonar la torre sin ley cuando lo desee? No creo que la secta de la nota celestial quiera que investiguemos demasiado en sus asuntos internos. No estarán complacidos. La secta Heavenly Note es un poco diferente de otras sectas demoníacas. Quizás todavía haya una posibilidad de cooperación si la necesitamos en el futuro. Veo. Fang Jin asintió. Algunas cosas requieren un equilibrio entre avanzar y retirarse. Las personas astutas no son necesariamente las más inteligentes. Ya hemos reunido bastante información. Subai sonrió. Fang Jin era una persona inteligente, y entendió lo que su último año significaba. Nos iremos en 2 días. Junior Brother Fang, ¿has encontrado a la persona que estabas buscando? Subai preguntó. Lo encontré, pero él rechazó la oferta de unirse a la secta Brickmon, dijo Fang Jin. Todos tienen sus propias aspiraciones. Siempre es mejor no empujarlos. Entiendo. 2 días después, la gente de la secta brillante de la luna se fue. Jianao sabía que habían llevado a Hewin con ellos. Su propósito de visitar fue la casi erupción del destino celestial. Desgracia Pearl. También fue por Hewin. Afortunadamente, nada de esto lo había afectado. Aunque rastros de gran suerte, la desgracia del destino celestial Pearl, y Hewin estaban algo conectados con él, logró permanecer separado de todo. Cuantas más cosas hiciera, más fácil era para otros notarlo. Era una realidad inevitable. Mientras no lo afectara directamente, estaba de acuerdo con eso. Con el tiempo, todos se olvidarían de él de todos modos. Pasaron unos días más, y ya era a principios de octubre. Jianao sintió que la tableta de piedra vibraba. Pensó que podría ser otra reunión, pero era solo un mensaje. Región Oriental, Torre Antigua, Heu Dongin. Región Occidental, Academia Astronómica, Luoli. Región del Sur, Secta Blackhaven, Xuanyuane. Región del Norte, Secta de Espíritu de Nieve, Ling Luo Sueyu. Señor Dan Yuan había enviado el mensaje. Nos está notificando esto porque no habrá una reunión en el futuro reciente, o está tratando de decirnos que no discutamos este asunto en la reunión. Jianao estaba perplejo. Este intercambio no era típico, por lo que tenía sentido no mencionarlo nuevamente durante la reunión. Los nombres de los individuos fueron las respuestas que buscaba. Personas con una buena comprensión de los idiomas. Dan Yuan le había proporcionado información de personas en las 4 regiones. Actualmente, solo Xuanyuan, el de la secta Blackhaven, tiene la oportunidad de ponerse en contacto. Los otros están muy lejos. Nunca había oído hablar de la antigua torre en el este. La Academia Astronómica en Occidente era probablemente de donde era Heu Wen. Jianao lo había conocido en el Reino del Cadáver. Era una secta importante, y no fue fácil ponerse en contacto con ellos. No había necesidad de entretener al norte. Ir allí era similar a pedir la muerte. Los miembros de la secta de Bain Corps probablemente ya estaban esperando a los de la secta Heavenly Note para arrojarse a su trampa. En cuanto a la secta Blackhaven en el sur, había oído hablar de ellos. Incluso había conocido a alguien desde allí, como Xuanyuan Tai. Incluso el apellido era el mismo. Probablemente estaban relacionados. Incluso si pudiera encontrar Xuanyuan Tai, no puedo dejar la secta. Además,
Ir a la secta Blackhaven sería suicida. También podría levantar la sospecha de Dan Yuan. ¿Cómo puedo hacer que me enseñe voluntariamente? Jianao decidió tentarlo con información. No era que no pudiera contactar a Xuan Yuantai. Simplemente no quería. Había un agente espía de la secta Blackhaven dentro de la secta Heavenly Note. Jianao sabía que se llamaba Huale. Basado en el nombre, parece que podría ser una mujer, necesito averiguar en qué rama se encuentra. Fue problemático porque no sabía a quién podía preguntar al respecto. Solo necesitaba esperar y observar. Necesitaba tomarlo con calma. Podría encontrar a alguien que supiera sobre Huale. Jianao caminó hacia el inmortal Peach Tree. Él arrancó un durazno y dio un mordisco. Fue muy dulce. Después de cuidar las hierbas espirituales en el Spirit Herb Garden, la bestia y Xiao Li regresaron. Estaban discutiendo algo. Creo que un ladrón irrumpió en el patio del hermano mayor Jian, dijo Xiao Li. Esto hizo que Jianao vigilante. ¿Un ladrón en mi patio? Como se esperaba, plantar demasiadas hierbas espirituales en el patio era una mala idea. Necesitaba ser cauteloso, especialmente porque no podía sentir nada. Sin embargo, Xiao Li lo había notado. Parecía que quien había visitado su patio era definitivamente extraordinario. Como un verdadero dragón, Xiao Li podía sentir estas cosas. ¿Un ladrón? Cheng Chou preguntó con incredulidad. Sí, conté los duraznos hoy y uno faltaba. Debe haber sido robado por ese ladrón, dijo Xiao Li indignado. Jianao se congeló. En la secta Blackhaven, Xuan Yuantai se sentó en el suelo. Estaba rodeado de numerosas hierbas espirituales. Miró las semillas de oro frente a él. ¿Cómo puedo hacerlos crecer? La familia Xuan Yuan se había esforzado por innumerables años, pero aún no podían lograr cultivar la flor divina ancestral de estas semillas. Dentro del clan, se creía que el crecimiento con éxito esta flor otorgaría acceso al legado ancestral. Desafortunadamente, después de todos estos años, nadie había logrado encontrar una manera de hacerlo. Las semillas también podrían haber sido piedras sin vida. Algunos dentro del clan incluso especularon que sus antepasados estaban tocando una broma sobre ellos. O tal vez fue una prueba de su determinación. Hermano mayor, ¿todavía estás pensando en cultivar esas flores?, preguntó una mujer. Ella era hermosa y juvenil. Su presencia fue relajante. Hermana Junior, ¿qué te trae aquí? Xuan Yuantai preguntó. Sé que estás prestando atención a la secta Heavenly Note. Tengo algunas noticias. Los de la secta brillante de la luna se han ido de allí, dijo Xuan Yuané. Debe haber habido una razón para la visita de la secta lunar brillante. ¿Los adultos mayores planean hacer una visita allí? ¿Cómo es eso posible? Xuan Yuanel sacudió la cabeza. No nos llevamos bien con la secta de la nota celestial. Incluso podríamos lanzar un ataque contra ellos para evitar sus planes malvados en nuestra vecindad. Los principales conflictos entre las sectas eran raros a menos que hubiera razones significativas. Sin embargo, la secta Heavenly Note había sido bastante activa recientemente. Habían atacado a Azure Mountain. La familia Xuan Yuan estaba considerando luchar contra la secta Heavenly Note. Pero la distancia era demasiado grande, y cada secta tenía sus propios asuntos que manejar. Entonces, nadie iba a la secta Heavenly Note todavía. ¿Es eso así? Xuan Yuantai se levantó y miró las semillas impotentes. Esperemos un poco más para ver si hay alguna información nueva. Si todavía no podemos encontrar una solución, estoy pensando en dejar la secta para encontrar una manera. ¿Dejar la secta? ¿A dónde planeas ir, hermano mayor? Xuan Yuan preguntó en preocupación. No puedo revelarte eso en este momento. ¿Puedes ser paciente? He encontrado algunos libros antiguos. Quizás podrían contener información relevante sobre cómo cultivarlos. Esperaré un poco más. No dije que me iré pronto. Muy bien, luego iré y navegaré por los libros antiguos. Tal vez encuentre algo. Capítulo 378. ¿Compensa quién?
Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Después de ver a Subai y Fang Jin, la secta Heavenly Note no tenía otros asuntos apremiantes que atender. La secta Saint Heavenly y las fuerzas extranjeras todavía planteaban algunos problemas, pero era poco probable que tomaran represalias pronto. La secta Santa Celestial estaba muy lejos. Necesitarían tiempo si estuvieran pensando en atacar la secta de la Nota Celestial. Eso le daría a la secta de la Nota Celestial mucho tiempo para recuperarse. Además, las fuerzas extranjeras también habían sufrido pérdidas significativas. Aunque sospechaban que la secta de Nota Celestial estaba involucrada, era solo especulación. No atacarían precipitadamente. Después de todo, nadie estaba seguro de si era una trampa. Si cayeron en la trampa de otra secta sin obtener información detallada, podrían estar condenados. Por lo tanto, las fuerzas extranjeras no podían actuar imprudentemente. Tenían sus propios objetivos, después de todo. Jianhao creía que estas personas no eran tontas, y definitivamente no tomarían decisiones precipitadas. No eran tan decididos como los miembros de la secta celestial. Esas personas eran fanáticas. Todavía estaban después del secreto que Yang Hua supuestamente le había transmitido a él. El secreto de la mina. Jianhao, que estaba sentado en el patio leyendo un libro, de repente pensó en algo. ¿Podría Huale ser un espía en las minas? Improbable. Xuan Yuantai fue encarcelado en la Torre Sin Lowles. Las personas de las minas no tenían acceso a nadie dentro de la Torre de Lowles. Entonces, ¿quién le contó sobre la flor de la fragancia celestial Dao? Jianhao estaba seguro de que Xuan Yuantai podría no haber sido seguro de que él fue el que plantó la flor de la fragancia celestial Dao. Sin embargo, Xuan Yuantai había estado atacando la mina y fue atrapado por Manlong. Los de las minas y de la cascada que fluye son todos sospechosos. También existe la posibilidad de que los carceleros puedan haber estado involucrados. Había esas tres posibilidades, pero estaba seguro de cualquiera de ellas. Puede ser difícil encontrar a Huale. Maestro, el sol está arriba. Es hora de ir al jardín de hierbas espirituales, dijo la bestia. Jianhao miró a la bestia, se puso de pie y se preparó para dirigirse al jardín de hierbas espirituales. Continuaría leyendo cuando regresara. Estaba tratando de entender todo lo que había aprendido de Milingyue. Su habilidad de corazón clara y pura todavía se estaba recuperando, y aún podía usarla. Entonces, hizo un gran progreso. En unos días, podría reanudar su aprendizaje. Necesitaba ser rápido. Milingyue no estaría aquí mucho más tiempo. La brillante secta lunar ya se había llevado a Hewin. La gente del extranjero probablemente también estaba en camino. Aunque Milingyue era notable, no podía ser utilizada por la secta Heavenly Note. Cuando la gente vino a buscarla, se le permitiría irse. Todos sabían que Milingyue era una persona de gran importancia, y alguien vendría a buscarla. Una persona tan talentosa no sería abandonada. La secta Nota Celestial tampoco estaría dispuesta a renunciar a ella. Si ella eligió Stab, había un alto probabilidad de que la secta Nota de Heavenly establecería otra rama a través de ella. Jianhao no era solo adivinar. Había escuchado tanto de personas mayores en la Torre Sin Lowles. A medida que sus visitas a Lowles Tower se volvieron más frecuentes, se había familiarizado con bastantes personas mayores y juniors trabajando allí. Esto podría ser de alguna ayuda en el futuro. ¿Dónde estás tan ansioso hoy? Jianhao preguntó. Todos me dan cuenta de que yo, Lord Beast, tengo las características de un gran demonio. A veces la gente me ofrece una ofrenda, dijo la bestia espiritual mientras tartamudeaba con orgullo. ¿Puedes hablar en lenguaje humano? Jianhao preguntó. Cheng Chou dijo que trajo una deliciosa cecina para mí y Xiaoli, dijo la bestia lamentablemente. Me gusta más comer gente rica. Son tiernos y suaves. ¿Te gusta comer carne humana? Jianhao preguntó. Por supuesto que no. Soy Lord Beast. No me gusta la carne. Todos lo saben. Soy una bestia espiritual. ¿Cómo puedo comer carne? Jianhao se rió entre dientes y luego se dirigió hacia el Spirit Herb Garden. Xiao Li ya los estaba esperando. Hermano mayor Jian, ¿te robaron?
Preguntó mientras corría hacia él. Jianao la miró. No. Xiaoli dejó escapar un suspiro de alivio y luego lo olisqueó. ¿Cómo se esperaba? ¿Qué quieres decir? Jianao estaba perplejo. Huelo el aroma de una hermana mayor sobre ti. Pensé que estaba soñando todo este tiempo. Pero entonces, de repente recordé. Entonces, no fue un sueño. Me pregunto cuándo ella vendrá a encontrarme de nuevo. Justo cuando Jianao estaba a punto de preguntarle, Cheng Chou llegó. La bestia espiritual y Xiao Li corrieron hacia él. ¿Señor Sister? Actualmente había 4 hermanas mayores que tuvieron contacto con él, Miao Tinglian, Minyi, Lentian y Zhou Chan. Miao Tinglian y Mui fueron socios. Miao Tinglian solía ser de la secta celestial, pero ella no albergaba intenciones mal hacia él. Se llevaban bien. Minyi también era una santa de la secta celestial, pero era mucho más peligrosa para él que Miao Tinglian. Lentian estaba completamente enfocado en buscar cosas afuera. Con su reino de cultivo, no era una gran amenaza. Zhou Chan tenía un corazón amable. Ella no tenía malas intenciones hacia él en absoluto. Si tuviera que adivinar qué Senior podría estar tratando de acercarse a Xiaoli, la persona más probable fue Minyi. Debería que la bestia espiritual la vigile, por si acaso. En cuanto a otros, no les prestó mucha atención. Xiaoli podría cuidarse sola. No había mucho peligro. Por la mañana, Jianao seleccionó algunas hierbas espirituales. El Spirit Herb Garden de la secta exterior finalmente se estaba utilizando. Dirigidos por el pabellón de la píldora a la luz de las velas, comenzaron a plantar las hierbas. El Spirit Herb Garden fue más beneficioso para el pabellón de píldora a la luz de las velas, y las otras ramas no lo impugnaron. Mientras no estuvieran en el último lugar, estaba bien. Necesitaría 3 lotes de hierbas espirituales para poder contribuir. En el primer lote, Jianao usó algunas de sus propias hierbas espirituales para enviar al jardín. Cuando fueron recuperados, serían considerados cultivados por el jardín de hierbas espiritual de la secta exterior y podrían venderse. No envió todo por ahora, ya que tenía la intención de enviarlos gradualmente en 3 lotes. Después de que Cheng Chou y su grupo se llevaron las hierbas espirituales, Jianao revisó la situación en el Spirit Herb Garden. Luego regresaría por la noche para aprender sobre los talismanes. Sin embargo, no mucho después de eso, un discípulo de la secta exterior se apresuró a retroceder un talismán de movimiento divino. Parecía bastante nervioso. Hermano mayor Jian, algo ha sucedido. Jianao se sorprendió. Fue uno de los discípulos de la secta exterior responsables de entregar las hierbas espirituales. ¿Le ha pasado algo a Cheng Chou? Hay un lugar al que solo podemos llegar volando en nuestras espadas. Hermano mayor Cheng se dirigía de esa manera cuando una hermana mayor lo derribó. Su vida está colgando de un hilo. Vine aquí de inmediato. Jianao frunció el ceño. Utilizó la técnica demoníaca de 1000 millas y desapareció del lugar. Un momento después, llegaron frente a un acantilado. Vio al grupo del acantilado de corazones rotos. Cheng Chou se enfrentó a alguien mientras cuidaba sus heridas. Hermana mayor, ¿no estás siendo un poco irrazonable? Claramente, fuiste tú quien se topó con mí y dañó mis hierbas espirituales. ¿Y ahora me exiges una compensación de mí? Si no hubieras bloqueado mi camino, mi ropa no habría sido arruinada. Solo te pido que compenses el daño. Eso ya es muy generoso. ¿Pero qué hay de mis hierbas espirituales? No tenías cuidado con tus hierbas espirituales. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Muy bien, no pediré una compensación. Supongo que tienes mala suerte. Jianao miró las hierbas de espíritu dañadas. Luego, se volvió hacia Cheng Chou. Afortunadamente, sus heridas no parecían muy graves. Finalmente, se volvió hacia la hermana mayor. Capítulo 379. Hermana mayor, es muy fácil hablar con traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Mirando a la mujer, Jianao recordó el encuentro que tuvo con alguien cuando fue a la torre sin ley antes. Era la misma mujer que casi lo había derribado.
Parecía que había tenido la suerte de no encontrarse con ella todos estos años. Jianao saltó de su espada y apareció junto a Cheng Chou. TSK, arruinaste mi túnica, y todavía te estás quejando. Cuando Cheng Chou vio a Jianao, dejó escapar un suspiro de alivio y rápidamente explicó lo que había sucedido. Mientras volaba sobre su palabra, la mujer de repente se había topado con él y lo envió cayendo. Casi se había caído del acantilado. Aunque estaba ileso, la mayoría de las hierbas espirituales fueron destruidas. Por favor, ¿puedes ser razonable? Bloqueaste mi camino mientras volaba. Mi túnica se arruinó. ¿Por qué no mencionas esa parte en tu historia? Dijo Jilian. Además, las hierbas espirituales estaban en tus manos. ¿Realmente los quité y los dañé? Si no pudieras proteger lo que era tuyo, ¿cómo puedes culparme a mí? ¿Qué tipo de lógica es esa? Pero te topaste conmigo, por eso las hierbas se dañaron. Dijo Cheng Chou. Tu lógica es solo, si no hubieras estado parado allí, ¿me habría estrellado? Bien. Supongamos que me estrellé en ti. ¿Por qué no te mudaste? Tal vez deberías culpar a esa espada espiritual en la que estás montando. Si hubiera forjado una mejor espada, esto no habría sucedido. Tú. Cheng Chou estaba momentáneamente sin palabras. Ella estaba siendo completamente irracional. Sin embargo, Cheng Chou solo estaba en la etapa temprana del reino del establecimiento de la fundación, mientras estaba en la etapa máxima. ¿Crees que es nuestra culpa, hermana mayor? Jianao preguntó. No. Como hay más de ustedes para defenderse, obviamente se supone que es mi culpa, dijo Yi Lian sarcásticamente. ¿Por qué no todos no se van? ¿Dejar? Cheng Chou estaba aturdido. Ya dije que era mi culpa. ¿Qué más quieres? Preguntó Yi Lian. Estas hierbas espirituales valen 800 piedras espirituales, dijo Cheng Chou. Entonces, ¿cómo es mi preocupación? Si fueran tan preciosos, ¿por qué no eran más cuidadosos? Preguntó Yi Lian. Hermana mayor, ¿podemos hablar en privado? Jianao preguntó cortésmente. ¿Se supone que debo retrasar mi reunión con el hermano mayor Qian Chen para ti? ¿Puedo permitirme perder el tiempo? Preguntó ella. Te compensaré, hermana mayor, dijo Jianao con calma. Yi Lian se rió. Bien. Hablemos allí. Quiero ver lo que tienes que decir. Tenía curiosidad por lo que esta persona quería decirle en privado. Si la persona tuviera un reino de cultivo más alto que el de ella, naturalmente no lo seguiría. Pero estaban en el mismo nivel, y ella confiaba en sus habilidades. Estaba cerca de romperse al núcleo de oro real, después de todo. Era solo cuestión de tiempo antes de que ella avanzara. Ella solo necesitaba una píldora de rejuvenecimiento del cielo para completar el proceso. Los dos caminaron hacia el otro lado del acantilado. El área estaba rodeada de niebla. Habla, dijo Yi Lian mientras activaba la capacidad defensiva de su túnica. Jianao estaba tranquilo. Luego, usó la evaluación diaria. Era una discípula de la secta interior en la cima del reino del establecimiento de la fundación, y era de Misty Cloud Peak. Eso fue todo. No había nada particularmente especial en ella. Ella estaba cerca del reino del núcleo de oro. Ella era molesta, y su personalidad llevaba a muchos problemas en el futuro. Puede que no viva mucho con esa actitud. Sorprendentemente, ella estaba prosperando. Su cultivo había avanzado tan rápido. Hermana mayor, ¿realmente crees que no fue tu culpa en absoluto? Jianao preguntó fríamente. Tu chico lo dejó caer él mismo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Dijo Yi Lian burlonamente. Pero esas valen 800 piedras espirituales. Cheng Chou solo puede ganar 20 piedras espirituales al mes. Con 240 años, solo puede pagar el daño en 8 años. Incluso si asumiera tareas, aún tomaría de 3 a 4 años. También existe el riesgo para su vida. Si tiene suerte, podría sobrevivir con apenas nada que quede, y aún tomaría más de un año, dijo Jianao. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Debo darle piedras espirituales solo porque quieres que lo compadeciera? ¿Por qué no se los das si lo compades tanto?
Como es su culpa, debe asumir la responsabilidad, dijo Gillian. Jianao la miró. Hermana mayor, tu lógica es sólida. Quien tenga la culpa debe tener las consecuencias. En ese caso, creo que tú fuiste quien lo comenzó todo. Entonces, espero que hagas lo que sea necesario y compensa a Cheng Chou con 1,800 piedras espirituales. Ji Lian se burló. Entonces, ¿estás diciendo que todo es mi culpa? Una luz fría parpadeó de repente. Una larga lanza surgió y apuñaló en su túnica mágica. Ji Lian se sorprendió al principio. Luego estaba aterrorizado. En un instante, su defensa fue destrozada. La lanza le disparó como un rayo, y ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. ¡Splat! La lanza la atravesó y le envió a volar. ¡Auge! Fue clavada en un muro de piedra. ¡Tú! Ella miró a Jianao en estado de shock. Levantó una cuchilla y le cortó el cuello. Con el poder del establecimiento de la Fundación PIC, logró liberarse. Ella rodó a un lado. Pero la espada apuñaló en su muslo. Ella gritó de dolor. La espada la cubrió al suelo. Jianao se acercó a ella con la cuchilla de media luna en sus manos. Miró a Ji Lian y lentamente sacó la espada de su muslo. ¿Crees que tengo razón, hermana mayor? Jianao preguntó. Sí, tienes razón, dijo Ji Lian con miedo. ¿Qué pasa con la compensación? Yo, compensaré. Hermana mayor, ¿tienes las piedras espirituales necesarias? Sí. Eso es bueno. De hecho, es muy fácil hablar con la hermana mayor. Ji Lian estaba aterrorizado. La crueldad de Jianao superó sus expectativas. Después de recolectar el spar y la espada, Jianao aplicó un talismán curativo en Ji Lian y se fue. Necesitaba preparar las hierbas espirituales nuevamente. Sin embargo, sus acciones pueden tener consecuencias. No sabía cuán poderoso era Qian Chen. ¿Interveniría? Necesitaba obtener más información para prepararse. No podía simplemente matar a Ji Lian de una vez por todas. La muerte de un discípulo fue un asunto grave en la secta de la Nota Celestial. La sala de aplicación de la ley no lo dejaría ser fácil. Podría ser atrapado y enviado a la torre sin ley. Incluso si sobrevivió, su cultivo sufriría. Entonces lo enviarían a las minas. Jianao estaba preocupado. Ya había ofendido al pabellón de alegría celestial, la secta inmortal del atardecer y la secta Blackhaven. Si fuera a las minas, alguien definitivamente vendría por él. En ese momento, no tendría la capacidad de protegerse. Poco después, llegó a la sala de aplicación de la ley. Aquí fue donde los discípulos de varios picos se reunieron para las misiones. Es posible que pueda averiguar sobre Qian Chen, después de todo. Miró las misiones disponibles. Vio una misión que lo sorprendió. Organización de la biblioteca. Debería estar en el reino del establecimiento de la fundación. No tiene que ser del pabellón de píldora con velas. Los requisitos y la misión eran ordinarios. Lo que lo sorprendió fue la firma. Fue firmado por Huale. Fue como encontrar algo importante sin poner mucho esfuerzo en él. Sin dudarlo, aceptó la misión. Sin embargo, parecía que se necesitaba más de una persona para la tarea. También hubo un proceso de detección. Los requisitos eran bastante estrictos. Debería poder entrar. Estaba seguro de que Huale sabía sobre él y la flor de la fragancia celestial Dao Flower. Si se acercara a Huale por su propia cuenta, ella definitivamente lo aceptaría para la misión. Ella estaba aquí para la flor, después de todo. Pero, ¿cómo podría hacerle enseñarle sobre idiomas extranjeros? Capítulo 380. ¿Quién mordió el anzuelo? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. La biblioteca fue administrada en rotación. Los miembros de cada rama ayudaron a mantenerlo. Entonces, esta vez, el lugar es administrado por la sala de aplicación de la ley. ¿Eso significa que Huale es de la sala de aplicación de la ley? Jianao se dirigió al lugar designado para el proceso de detección. Varias personas ya estaban en línea. ¿Tanta gente? Jianao se sorprendió.
Pensó que solo habría unos pocos solicitando el puesto. Después de confirmar con un junior frente a él, también se unió a la línea. La persona enfrente estaba en el medio del reino del establecimiento de la fundación. Las personas que nunca antes habían conocido generalmente trataban de descubrir el reino de cultivo de los demás. Quien tuvo el reino superior tenía la autoridad. Esa fue la mejor manera de evitar ofender a alguien de importancia. Si las personas se conocieran, entonces ya estarían familiarizados con el estado del otro. Jianhao fue algo curioso por estas personas. No hubo indicios de piedras espirituales como recompensa en el tablero. Jianhao había planeado ingresar a la biblioteca, encontrar más libros sobre idioma y acercarse a Huale lo suficiente como para que ella le enseñara sobre idiomas. De esa manera, Xuan Yuantai también sabría sobre él y podría ayudarlo en secreto. Sin embargo, con tanta gente, no podrían estar aquí para leer libros. Como se les permitió organizar la biblioteca, los libros disponibles podrían no ser particularmente excepcionales. No sé si puedo ingresar esta vez. Van a cambiar a la gente en unos meses, pero no sé cuántos serían seleccionados, dijo una mujer nerviosamente. Probablemente no haya mucha esperanza. No tenemos idea de sus criterios, o porque están cambiando el personal. Me estaba yendo bien antes, y me dijeron que me fuera sin razón. Parece que cambian a las personas cada mes sin falta, dijo un hombre de mediana edad. Estar en el reino del establecimiento de la fundación a esa edad, su camino de cultivo podría ser difícil. Sin embargo, Jianhao vio que su cultivo era bastante bueno. En teoría, no debería haber permanecido en la etapa media del reino del establecimiento de la fundación durante tanto tiempo. En este momento, el hombre de mediana edad suspiró. Si ese señor que lea los libros podría darme alguna orientación nuevamente, podría avanzar sin problemas. Espero poder volver a entrar esta vez. ¿El señor que lee libros? Jianhao se sorprendió. Entonces, había un señor que estaba guiando a la gente adentro. No es de extrañar que tanta gente quisiera ser seleccionada. Hermano mayor, ¿cómo te entraste la última vez? Preguntó a la mujer al frente. Los otros inmediatamente se inclinaron para escuchar. Jianhao hizo lo mismo. Sabía muy poco sobre este lugar. En realidad, no lo sé, tal vez la hermana mayor Huale estaba de buen humor en el tiempo. Ella me miró y dijo que podía entrar. Dijo el hombre de mediana edad que los demás no lo creyeron. No estaban dispuestos a decir nada. Próximo. Un hombre salió con una cara frustrada. Alguien le preguntó qué había preguntado Huale en la entrevista. Esta tarea se trata claramente de organizar libros, pero ella me preguntó sobre las técnicas de forja. ¿Cómo sabría eso? Dijo el hombre furiosamente. Jianhao de repente entendió por qué el requisito de la misión había destacado que los solicitantes no necesitan ser del pabellón de píldora con velas. Pasando por los criterios, podría ofender a la mayoría de los alquimistas del establecimiento de la fundación. Si un poderoso alquimista apareciera más tarde, la gente dentro seguramente lo lamentaría. A los genios no les importarían misiones como estas. Parecía que reclutar y cambiar a las personas cada pocos meses era muy aleatorio. Me pregunto si es intencional. Jianhao no tenía prisa. Quería esperar y ver lo que Hua le diría cuando lo viera. Después de esperar un tiempo, las personas comenzaron a salir de la habitación una tras otra. Parecían frustrados y molestos. Algunos estaban furiosos. ¿Qué preguntó ella? Pero las respuestas eran diferentes cada vez. Ella me preguntó cuántos años tenía, y luego me dijo que me fuera. Fue diferente para mí. Ella preguntó sobre mi reino de cultivo y luego me dijo que me fuera. El mío era indignante. Tan pronto como entré, ella me dijo que me fuera. Ella habló conmigo durante mucho tiempo y luego me dijo que me fuera. Cada respuesta fue desconcertante, y nadie entendió lo que estaba sucediendo. Solo podían esperar que la suerte los favorezca. En este punto, todavía había 4 personas por delante de Jianhao. Pensó que el proceso continuaría, pero alguien salió y dijo que el proceso de selección había terminado para hoy. Tuvieron que volver mañana. Jianhao estaba aturdido. Esto fue tan aleatorio. Al día siguiente,
Jianao llegó temprano. Solo había 4 o 5 personas frente a él. Esas eran las mismas personas de ayer. Pronto, la mujer frente a él de ayer entró. Tenía el pelo atado en un gran toque en la parte posterior de su cuello. Se veía bastante joven. Estaba en la etapa temprana del reino del establecimiento de la fundación. Una vez que entró, no volvió a salir. La siguiente persona fue llamada. «Ella ha terminado», dijo alguien. Jianao bajó la cabeza. No había observado nada. El siguiente fue el hombre de mediana edad que había sido aceptado una vez antes. No había estado adentro por mucho tiempo antes de salir con frustración. Jianao lo miró. «Fui aceptado una vez, pero no me aceptarán ahora. Me dijeron que volviera en 1 o 2 años». Jianao asintió. Ahora era el primero en la fila. Cuando la persona anterior salió, entró. Dentro de la habitación, había 3 personas. 2 personas estaban en la cima del reino del establecimiento de la fundación. En el medio se sentó una mujer en la etapa temprana de la etapa del espíritu primordial. Jianao estaba bastante sorprendido. No era de extrañar que se atrevieran a ofender a los del reino de establecimiento de la fundación. Por el momento, la mujer estaba mirando algunos libros con la cabeza bajada. Ella no prestó atención al recién llegado. «Hola, soy Jianao del acantilado de corazones rotos. Es un placer conocerte, personas mayores», dijo Jianao en una presentación educada. No creía que Huale lo ignoraría. Huale levantó la cabeza para mirarlo. Sus ojos estaban tranquilos y su aura era estable. No había nada extraño, como si realmente no le importara la persona frente a ella. «¿Por qué aceptaste nuestra misión?», preguntó ella. «Quería leer y aprender cosas», dijo Jianao. «¿No puedes leer en la biblioteca?», preguntó ella. «Creo que podría haber más libros aquí». La voz de Jianao estaba tranquila. Sabía que ella lo aceptaría, por lo que no necesitaba pensar mucho en las respuestas. Si fue rechazado, significaba que Xuan Yuantai no tenía influencia sobre Huale o ya no era necesario. En ese caso, tendría que encontrar otro plan. «¿Leer es tan importante para ti?». «Solo algo que hacer en mi tiempo libre», dijo Jianao. De hecho, era algo para pasar el tiempo. «Muy bien, te llevaré». Huale se puso de pie. «Soy Huale, puedes llamarme hermana señor Hua. Hoy son solo ustedes 2. Terminemos aquí. Sígueme». Jianao miró a un lado, y la mujer con la trenza sinuosa también estaba allí. Parecía emocionada. Huale caminó con pasos fuertes y nítidos. Ella caminó hacia otra puerta. Jianao lo siguió rápidamente. En el camino, utilizó la evaluación diaria sobre ella. Huale, verdadero discípulo de la secta Blackhaven. Ella tiene la gran responsabilidad de su secta y posee un tesoro especial que puede detectar la flor de la fragancia celestial Dao. Su cultivo es en una etapa temprana del reino del espíritu primordial. Encubierto en el salón de la aplicación de la ley. Xuan Yuantai le confió que llevara a cabo misiones en la biblioteca por un tiempo. Ella estaba esperando que vinieras llamando a su puerta. Jianao estaba bastante sorprendido. Huale realmente lo había estado esperando. En ese momento, no podía entender quién estaba usando quién. Capítulo 381, Ir encubierto traductor, Endless Fantasy traducción editor, Endless Fantasy Translation. Independientemente de la situación, Jianao podría determinar una cosa: Xuan Yuantai todavía lo necesitaba. Anteriormente, era algo unilateral, pero ahora, Jianao también necesitaba algo de Xuan Yuantai. Habiendo establecido esto, las cosas se volverían mucho más fáciles a partir de ahora. Solo necesitaba dejar que la otra persona se acercara a él sin dejar ningún rastro. De esta manera, tendría algo de influencia. Y otros no sospecharían nada. Después de todo, insistieron en enseñarle, no al revés. Hubo una diferencia fundamental. Por ahora, se centraría en ayudar aquí en la biblioteca. También trataría de averiguar sobre las personas mayores que a esas personas les preocupaba. ¿Eran ancianos de la secta o alguien más? Aparte de eso, también podía leer algunos libros. ¿Tiempo?
Hua le pensó por un momento. Mañana, tarde, noche. Puedes elegir. En cuanto a la compensación, si lo hace bien, se calculará en base a las piedras espirituales de los recursos de su secta. Para aquellos en el reino del establecimiento de Foundations, son 50 piedras espirituales por mes. Para aquellos en la etapa temprana del reino del establecimiento de la fundación, son las 20 piedras espirituales. Mian Lian hizo un puchero. Ella ganaría mucho menos debido a su reino de cultivo. Sin embargo, ella no vino aquí por las piedras espirituales. De todos modos, mientras pudiera unirse, fue suficiente. 20 piedras espirituales eran mejores que nada. ¿Dónde encontraría tantas piedras espirituales para una misión tan simple? Esto se supone que te va bien. Hua Leferi volvió a mirar a los dos. Si no lo haces bien, no obtienes nada. Jian Hao asintió. Debería poder hacerlo bien. Después de todo, les preocupaba que no viniera en absoluto. Continuaron hacia adelante y ingresaron varias formaciones. Finalmente, llegaron a una gran biblioteca. Había muchos libros allí. No solo los de papel, sino también algunas tabletas de piedra y jades blancos. Jian Hao vio a muchas personas copiando notas de los libros, mientras que otros las estaban organizando. Eres nuevo aquí. La tarea que debe hacer es simple: organice los libros allí por categoría. Al organizarlos, necesitará activar una matriz con energía espiritual. Una vez que haya terminado, puede irse o quedarse atrás. Cada mes, utilizamos un sistema de rotación para el trabajo. Hay una docena de personas aquí, por lo que puede obtener un giro. Después de eso, Huale se fue solo. Jian Hao y Mian Lian se acercaron a las estanterías. Había muchos libros aquí, cada uno con títulos relacionados en los estantes. No parece mucho, dijo Mian Lian. Luego, miró a Jian Hao. Hermano mayor Jian, ¿eres del acantilado de los corazones rotos? Sí. Jian Hao asintió. Soy del valle de Aismon. Me acabo de unir a la secta interior. ¿Has oído hablar de algún señor aquí, hermano mayor Jian? Mian Lian preguntó. Jian Hao sacudió la cabeza. No estoy muy familiarizado con este lugar. Descubrió que el requisito de mérito no era muy efectivo. Este junior no parecía tener ningún mérito en absoluto. Parece que hay bastantes personas aquí. Creo que deberíamos darle algo a la gente aquí en otro día, para que puedan ayudarnos a encontrar nuestro camino, dijo Mian Lian. Jian Hao colocó un libro en el estante y activó la matriz con energía espiritual. Se dio cuenta de que había un requisito bastante alto para controlar la energía espiritual aquí. ¿Estás aquí para encontrar una cierta hermana principal y superior? Recogió otro libro. Sí. Mian Lian asintió. También recogió un libro e intentó colocarlo en el estante. Escuché que este señor puede ver a través de los defectos de los demás a un solo vistazo. Si obtiene su guía, puede evitar deambular por el camino correcto. Ella comenzó a activar la matriz con energía espiritual, pero descubrió que no podía activarla en absoluto. Al ver lo fácil que Jian Hao lo había hecho ver, ella asumió que sería bastante simple. En ese momento, finalmente entendió por qué los que estaban en la cima del reino del establecimiento de la fundación recibieron tantas piedras espirituales. Jian Hao había colocado 3 libros, mientras que no había logrado colocar ni siquiera uno correctamente. Si no trabajaba duro, podría tener que irse el próximo mes. Jian Hao no tuvo ningún otro pensamiento. Estaba contento con hacer sus tareas todos los días. Después de eso, leyó algunos libros. Encontró algunos libros muy complejos. Esperó a que llegaran otros. Tal vez pueda preguntar al respecto. Incluso si Huale no viniera aquí, otras personas mayores podrían hacerlo. Las sectas no eran muy estrictas al reclutar personas. No fue difícil para algunos infiltrarse en la secta de la nota celestial. Ese fue el caso con cada secta. Incluso si uno no se infiltrara con éxito en las sectas, siempre iría a visitarlo. Mientras las sectas no fueran enemigos mortales, podían encontrar un terreno común. Entonces, en aras de los beneficios, la secta Blackhaven podría volver a visitar la secta Heavenly Note nuevamente.
Pero recientemente, la secta Heavenly Note había estado causando problemas en todas partes. Eso ciertamente haría que otras sectas sean cautelosas. Puede conducir a la desconfianza entre otras sectas cuando se trata de la secta Heavenly Note. Hermano Señor Jian, ¿cómo es tan fácil para ti activar las matrices? Mian Lian preguntó. Se debe a un reino de cultivo ligeramente más alto, supongo, dijo Jianao. Tener un reino de cultivo más alto no fue suficiente. Uno también necesitaba poder controlar la energía espiritual. No había necesidad de ocultarlo. Solo estaba usando el poder del pico del reino del establecimiento de la fundación, por lo que no era algo extraordinario. Por la noche, había organizado todos los libros restantes. Mian Lian ya se había derrumbado en el suelo. Jianao recogió algunos libros cercanos y comenzó a leer. Todos eran fáciles de entender. En su mayoría eran biografías. Era una buena manera de ampliar sus horizontes. Cuando terminó de leer un libro, ya era tarde. Entonces, se fue. Necesitaba regresar y hacer que los talismanes ganen más piedras espirituales. Al día siguiente, en la secta Blackhaven, Xuan Yuantai recibió un mensaje. Él sonrió. Finalmente, tuvieron éxito. Después de tantos años de espera, finalmente logró ponerse en contacto con Jianao. Todavía no sé lo que quiere, ¿piedras espirituales? ¿Píldoras? ¿Técnicas? ¿Tesoros? No estaba completamente seguro. Primero, no sabía si la demonio celestial no sabía el secreto de la fragancia celestial de las semillas de Dao Flower. Si lo hizo, conocía el valor de Jianao. Probablemente no le faltaba nada. Pero según el mensaje que Hua le había enviado, parece que la nota celestial Sek no lo valoró tanto. Es como si no supieran su valor. ¿Es realmente que no sepan, o están impidiendo que Jianao descubra su propio valor? Si fuera lo último, fue beneficioso para él porque sería más fácil persuadir a Jianao. Puede que realmente no quiera cosas ordinarias, que podría darle que le interese, sin embargo, ¿será imposible de notar? Mirando el mensaje enviado por Huale, sabía que Jianao había estado leyendo libros en la biblioteca. Y en esa biblioteca, había libros de varias regiones con idiomas significativamente diferentes. Encuentre un libro que compile varios idiomas, preferiblemente uno que tenga un secreto y haga que lo note. Mientras despierte su interés, será más fácil. Para entonces, si ofrecemos algunas piedras espirituales, tesoros o técnicas, no se negará a ayudarnos. Solo necesito usar un alias para ingresar a la secta Heavenly Note. Diré que solo necesito ayuda para plantar una semilla. Cuanto más pensaba Xuan Yuantai, más posible parecía. Era solo una cuestión de los libros y cómo dejarlo descubrir el secreto. Mientras tuviera éxito en él, sería más fácil intervenir. Ahora, solo nos extrañamos a una persona. En este momento, Xuan Yuan se apresuró. Hermano principal, encontré un método en uno de los libros. Dice que al usar una matriz de crecimiento y agregar sangre espiritual, es posible alentar el crecimiento de semillas que son difíciles de brotar. Ya lo probé. No funcionó. Xuan Yuantai la miró. Hermana Junior, encontré un método, pero ahora necesito tu ayuda. Capítulo 382. Dirigieron su esperanza de avanzar al reino del núcleo dorado al mediodía. Cheng Chou entregó 800 piedras espirituales a Jianao. Esta es la compensación pagada por la hermana mayor Jilian. Estas compensaciones estaban destinadas a las hierbas del espíritu dañado. ¿Qué pasa con la lista de hierbas espirituales? Jianao preguntó. Después de obtener la lista, Jianao se dio cuenta de que esta vez había perdido 700 piedras espirituales. Guardó 700, luego procedió a reponer las hierbas del espíritu. Usó el nombre del jardín de hierbas espirituales para recomprar los artículos en la lista. Finalmente, agregó hierbas de su propio stock de hierbas espirituales, asegurándose de agregar lo que pueda comprar. Terminó con un total de 100 piedras espirituales. El asunto con las hierbas espirituales se retrasó unos días, pero la tarea aún se completó. El único problema era Jilian.
No sabía si alguien más la defendería e iría en contra de él. Aparte de eso, todavía necesitaba ir a la biblioteca para continuar organizando y leyendo los libros, especialmente aquellos que no podía entender. Si la otra parte notara que estaba interesado en libros sobre idiomas, seguramente podrían encontrar una manera de contactarlo. Solo necesitaba ser paciente. Hasta ahora, hubo 2 eventos en los que podía determinar si Xuan Yuantai estaba planeando visitar la secta Heavenly Note. Uno fue durante el proceso de reclutamiento, y el otro fue cuando la secta Blackhaven visitó voluntariamente la secta Nota Celestial. El proceso de reclutamiento todavía estaba a unos meses más. Sin embargo, no tenía prisa. Lo que necesitaba un poco más de urgencia era hacer talismanes. Necesitaba aprender lo suficiente de Milingyue antes de que ella se fuera. Necesitaba repasar lo básico y ganar algo de experiencia. Otras cosas vendrían con la práctica. En los días que siguieron, practicó su pincelada y técnica de fabricación de talismán. Aprendió mucho sobre experiencias de fabricación de talismán. Muchos talismanes requerían un momento especial, y a veces el posicionamiento era crucial. Al hacer talismanes, uno no podría ser demasiado apresurado. Requirió un enfoque de paciente. La infusión de la energía espiritual necesaria para corresponder con los trazos del pincel. Cuanto mayor sea la calidad del talismán, más completa era la pincelada necesaria. Durante el proceso de aprendizaje, frecuentemente visitó la biblioteca. La hermana junior Mianlian dio pequeños regalos a los demás en la biblioteca, e incluso logró encontrar la ubicación de la persona mayor que estaba buscando. Cuando ella compartió la información con él, Jianao le dio 2 piedras espirituales como una muestra de gratitud. No sabía la identidad exacta de ese señor, solo que a menudo leía libros sobre las afueras. Jianao no se acercó a él por ahora. Mientras leía, encontró una biografía extraña, que contenía un método que mejoraba en gran medida la fuerza de uno. Desafortunadamente, fue solo un resumen. La técnica real no fue grabada. Mencionó que la técnica era increíblemente beneficiosa, pero durante mucho tiempo se había perdido. Originalmente, la técnica se registró en un libro llamado Notas de montañas y mares, que había estado desaparecida durante muchos años. Jianao se sintió lamentable. Si pudiera usar este método, sería mucho más seguro para él. Incluso si le diera daño a su cuerpo, estaría bien ya que tenía el renacimiento de la capacidad de madera marchita. Se recuperaría eventualmente. Sin embargo, muchos de estos registros no se pueden encontrar en absoluto. Luego, en el 7º día, encontró las Notas de montañas y mares. ¿Es esto una coincidencia? Abrió el libro sospechosamente. Entonces él sonrió. Era cebo, y estaba enganchado. No era exactamente lo que había esperado. Parecía que Xuan Yuantai sabía que estaba interesado en los idiomas. Eso fue bueno. Podría tener control sobre su transacción. En general, el resultado fue bueno. El libro contenía varios idiomas que no podía entender. Pero los había visto a todos en el compendio de idiomas. Era solo que nadie le había enseñado, por lo que era más difícil aprender. Cada vez que tenía tiempo libre, buscaba información y comenzaba a estudiar las Notas de montañas y mares. Sabía que no podía apresurarlo. Necesitaba ser paciente y darle a la otra persona algo de tiempo para hacer contacto. Eran espías, después de todo. Probablemente solo actuarían durante el proceso de reclutamiento. Por un mes. Tian Cao se trasladó entre el jardín de hierbas espirituales, el biblioteca y la torre sin ley. No había más desarrollos en el lado de Mianlian. No sabía lo que había sucedido. Había obtenido información sobre el señor. Era del pabellón de píldoras a la luz de las velas, y por ahora, Jianao solo me que tenía un reino de alto cultivo. A menudo guiaba a las personas en su cultivo. Los detalles específicos sobre él y su relación con Mianlian seguían desconocidos. Era principios de noviembre. Jianao miró el árbol de durazno y vio que no quedaban muchas frutas. En unos días, sería hora de que se someta a la encarnación. Si obtuviera una burbuja morada, probablemente le daría otra habilidad divina. Si obtuvo una burbuja dorada,
Había una alta probabilidad de que le otorgue un tesoro. Sea lo que sea, sería una gran ganancia para él. En el valle de Aismon, Gillian se quejaba de su mayor. Lo he investigado. Esa persona realmente no tiene una gran experiencia. A lo sumo, tiene una relación decente con un cultivador de núcleo de oro de su propia rama. Todavía podemos hacer algo al respecto. Hermana Junior Gillian, ¿puedes tragar tu orgullo y dejar que se deslice? Una hermana mayor miró a Gillian. ¿Por qué no nos olvidamos de todo? Gillian dijo con el ceño fruncido. Ella había visto a Jianao antes, y su crueldad la hizo temer. En ese momento, si no hubiera evitado su ataque, podría haber muerto. ¿Estás dispuesto a aceptar la pérdida de 800 piedras espirituales? Claramente estabas contando con estas piedras espirituales para avanzar al reino del núcleo de oro, y ahora tus esperanzas se han desvanecido. ¿Cuánto tiempo te llevó salvar tanto? ¿Por qué deberían cambiarte toda la culpa? Dijo el señor en la etapa temprana del reino de Golden Core. Olvidemos las hierbas espirituales por ahora. Todavía te hicieron pagar todo y quitaron todas tus piedras espirituales. Pero... Gillian recordó la espada de Jianao y tenía miedo. Sus ojos habían sido fríos e indiferentes cuando la atacó. Era como si no tuviera ningún remordimiento por su crueldad. No está solo. Déjalo a nosotros. Todavía estás en un reino de cultivo más débil en este momento. Como sus mayores, es natural para nosotros defenderse. Si no soy suficiente, entonces también está el hermano mayor Qianchen. Vamos a buscar señor hermano Qianchen primero. Escuchemos su opinión sobre esto. Ella tiró de Gillian junto con ella, y dejaron Mon Valley. Un grupo de personas apareció de repente en un acantilado de montaña en la prefectura de la nube oculta. Estaban vestidos de negro. Cuando aparecieron, dos de los hombres sacaron tesoros para examinar su entorno. El hombre de mediana edad que los dirigió preguntó, ¿cómo es? El rastro parece haber desaparecido. Parece que la información fue precisa. La gente de la secta brillante de la luna se ha llevado a Hewin, dijo la persona que está a su lado. Parece que la transmisión que perfora el cielo también ha sido tomada por la brillante secta lunar. Realmente no tienen la intención de llevarse bien con nosotros, dijo el hombre de mediana edad fríamente. ¿Qué debemos hacer ahora? Alguien preguntó. Investigue este asunto, descubra quién hizo que Hewin cediera tan fácilmente y vea si dejó algún mensaje, dijo el hombre de mediana edad. Otros asintieron. ¿Cómo entramos? Las visitas normales definitivamente no funcionarían, y escabullirse en secreto estaba fuera de discusión. Subiría a las personas y haría más difícil obtener más pistas. La gente de la secta brillante de la luna acababa de irse, y no querían alertarlos. Sabían que la secta de luna brillante estaba visitando varias sectas en la región sur. Si fueran descubiertos, la secta lunar brillante definitivamente regresaría. Hubo más riesgos que beneficios. Ve a ver cuando la secta de nota celestial reclutará a los discípulos y enviará a alguien inteligente para infiltrarse en la secta en ese momento, dijo el hombre de mediana edad. Necesitaban enviar a alguien que no era muy fuerte, pero tampoco muy débil. El proceso de reclutamiento fue el mejor momento para mezclar. Capítulo 383, Caldero Celestial Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Era a mediados de noviembre cuando Jianao notó que solo quedaban 3 duraznos en el árbol de durazno. Escogió 2 de ellos y dejó el último en el árbol. Luego, comenzó a organizar una matriz de reunión espiritual. Incorporó las 19,999 piedras espirituales alrededor de la matriz. Después de completar eso, esperó. Mañana por la mañana, él obtendría una semilla. Después de eso, evaluaría la semilla y vería cuántos días se necesitaría para germinar. Al día siguiente, Jianao encontró una semilla entre las ramas marchitas en el suelo. Usó su habilidad de evaluación diaria. Semilla de árbol de la flor de durazno, relacionado con el antiguo árbol divino, el árbol de melocotón inmortal. Posee un rastro de lo divino.
Después de rootear, germinar, florar, frucir y luego experimentar 5 ciclos de encarnación, se convertirá en un árbol de melocotón inmortal divino. Agua diaria. Puede rootear y germinar después de 5 días. ¿5 días? Jianao miró la semilla. Luego enterró la semilla en la tierra y la regó. Maestro, el árbol se ha ido de nuevo, dijo la bestia tristemente. Solía saltar mucho sobre la rama del árbol. Pero ahora, no pudo. Jianao lo miró y señaló el bambú cercano. Puedes jugar allí. El bambú no es fuerte. Se romperá bajo mi peso, dijo la bestia. Con un cultivo de reino de establecimiento de fundamento máximo, era formidable. Tal vez ascendería pronto al reino del núcleo de oro. El bambú ordinario podría dañarse fácilmente. El melocotón inmortal era diferente. Después de todo, era un árbol divino. Incluso si poseía solo un rastro de divinidad, todavía era extraordinario. Jianao absorbió las burbujas de la flor de fragancia celestial Dao. Cultivo +1, bloqueo +1, después de regarlo, se dirigió al Spirit Herb Garden. Maestro, estos últimos días, alguien estaba preguntando por ti, dijo la bestia. ¿Preguntando por mí? ¿Para qué? Jianao preguntó con calma. No era raro que la gente lo pidiera. Probablemente estaba relacionado con la hermana túnica Gillian. Tal vez Jianao debería encontrar a Qianchen y resolver el problema en la raíz. ¿Alguien está tratando de provocarte, maestro? Preguntó la bestia espiritual. ¿Quién se atreve a no mostrarle respeto? Hay tanta gente en la secta. La mayoría de ellos ni siquiera me conocen, y mucho menos me respetan. Maestro, necesitas hacer un esfuerzo. Han pasado tantos años y no he visto ningún progreso. ¿Es porque te falta una amante? Mientras haya una amante, estarás más impulsado a ser más fuerte. ¿Qué tipo de amante te gustaría? Uno que me respeta, dijo la bestia espiritual. Jianao se rió entre dientes. Puedes encontrar varias amantes, pero solo elegir la que me muestra respeto, dijo la bestia espiritual. Tal vez comience con 3 o 4 personas al principio. Jianao frunció el ceño. ¿3 o 4? ¿Has estado prestando atención a Xiaoli? Jianao preguntó. Sí, pero ella no ha vuelto a conocer a esa persona. Xiaoli tampoco me dijo mucho. Solo dijo que la hermana mayor que conoció la trató muy bien, excepto cuando se negó a comer el jujube Xiaoli recogió del suelo. Ella planea elegir más jujube y mantenerlos para poder ofrecerlo a la hermana mayor cuando la visita nuevamente. ¿Mencionó quién es la persona? Jianao preguntó. Dijo algo sobre un vestido rojo, y aparentemente era muy hermosa. ¿Vestido rojo? ¿Muy hermoso? Jianao pensó en alguien. Pero, ¿cómo es eso posible? Después de todo, había muchas mujeres hermosas en la secta, y muchas de ellas llevaban ropa roja. No pensó mucho en eso. Podría preguntarle a Xiaoli la próxima vez que la conociera. Jianao llegó al jardín de hierbas espirituales y tendió a las hierbas espirituales. Luego se dirigió a la biblioteca. 5 días después, Jianao vio el inmortal Peach Tree germinando en su patio. Una burbuja de aura púrpura se fusionó en su cuerpo. Fragmento de habilidad divina +1. El morado también es bueno. Veamos qué habilidad tendré esta vez. Habilidad divina, 3/3, se puede obtener. Jianao eligió adquirir la habilidad sin dudarlo. Pronto, el número cayó a 0. Inmediatamente después, Jianao sintió un cambio en su cuerpo. Era como si la oscuridad y la luz del día cambiaran y sellaron todo. Pronto, todo desapareció. Jianao volvió a la normalidad. No hay cambios en el cuerpo, por lo que la habilidad divina esta vez no es parte del cuerpo. Luego abrió su interfaz. Nombre, Jianao, edad, 27, cultivo, etapa máxima del reino del espíritu primordial, método de cultivo, Ciensal 100 revoluciones, Hon Menge Art Sutra, capacidad divina, 9 revoluciones de sustitución de muerte, única, evaluación diaria, corazón claro y puro, reaparición del espíritu oculto, poder divino, renacimiento del árbol marchito. Caldero celestial. Vitalidad,
53 diagonal 100, cultivable, cultivo, 50 diagonal 100, cultivable, habilidades divinas, 0 diagonal 3, inobnainable, leyenda dorada, medio, inoptable, cauldrón celestial. Jianao lo usó y descubrió que podía aislar los alrededores. Luego, activó la habilidad divina y envolvió la bestia espiritual que aún dormía. En un instante, los alrededores se sumergieron en la oscuridad y se selló. Jianao se rompió los dedos y despertó a la bestia. Al ver que todavía estaba oscuro afuera, la bestia estaba desconcertada. Pero se sintió tranquilo con su maestro alrededor. Intenta ver si puedes salir corriendo del patio, dijo Jianao. La bestia estaba desconcertada pero corrió fuera del patio. De repente se encontró nuevamente dentro del patio cuando llegó a la puerta. ¿Qué está sucediendo? La bestia estaba asombrada. Se intentó unas veces más y finalmente se dio cuenta de que no podía quedarse sin el patio. Maestro, algo está mal con este patio. Jianao sonrió y retiró la habilidad. Esta habilidad divina podría usarse para atrapar a las personas, pero se preguntó cómo se veía desde el exterior. Más tarde, experimentó usando la bestia. Utilizó la capacidad divina para cubrir a la bestia. Jianao notó que el entorno permanecía sin cambios, pero la bestia desapareció. En otras palabras, quien se dirigiera a quien se dirigiera entraría en la habilidad divina. Aunque la habilidad divina es invisible, es fácil sentir. También es posible violarlo e ingresar. Mientras observaba la habilidad divina, Jianao comenzó a pensar en algo. Esta habilidad divina podría activarse al atacar a las personas. No tenía que preocuparse por hacer demasiado ruido o ser detectado. Entrando en el rango de la habilidad divina también oscurecería la percepción del oponente hasta cierto punto. Le proporcionaría a Jianao una ventaja significativa. De hecho, las habilidades divinas eran activos poderosos. Desafortunadamente, tuvo que esperar mucho tiempo para obtener la próxima habilidad divina. Esperaba obtener una leyenda dorada. Al mediodía, Jianao fue a la biblioteca. Mian Lian se apresuró. Hermano mayor Jian, escuché que alguien ha sido reemplazado. 2 nuevos discípulos deberían venir hoy. ¿Ya han sido elegidos? Jianao preguntó. Llegaron más nuevos discípulos. Recordó que habían reclutado recientemente discípulos. Ellos elegirán hoy. Podrían llegar por la tarde, dijo Mian Lian sinceramente. Si establecemos una buena relación con ellos, ¿podríamos también ganar piedras espirituales de ellos? Probablemente, dijo Jianao. Entonces, iré a hablar con ellos. Cuando llegue el momento, hermano mayor, toma 7, y tomaré 3, dijo Mian Lian. Jianao entendió que Mian Lian quería apalancamiento al usar su estatus como discípulo en la cima del reino del establecimiento de la fundación. Sin embargo, también necesitaba a Mian Lian para facilitar su contacto con Xuan Yuantai. Entonces, él estuvo de acuerdo. Ahora, todo dependía de si los recién llegados eran las personas que era esperantea. Capítulo 384, Bestia espiritual con una cara magullada. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Después de esperar un tiempo, Jianao finalmente conoció a los recién llegados. Hua le entró con 2 personas. Una mujer del establecimiento de la fundación en la etapa temprana y un joven en la 9ª etapa del reino de refinamiento de sangre vital. Jianao y Mian Lian vieron los 2 pasar por ellos. Solo un cultivador de reino del establecimiento de la fundación temprana y cultivador de refinamiento vital de la 9ª etapa. Ella estaba un poco decepcionada. Alguien en el reino de refinamiento de sangre no tendría muchas piedras espirituales. Estar en la etapa temprana del reino del establecimiento de fundaciones fue relativamente mejor. No había mucha diferencia, pero todavía importaba. En la 9ª etapa del reino de refinamiento de sangre vital, uno solo podría ganar 5 piedras espirituales en un mes, o 10, si lograban ingresar a la secta interior. Por otro lado, alguien en la etapa temprana de la fundación el reino del establecimiento ganaría 20 piedras espirituales. Esta no fue una diferencia trivial. Sin embargo,
Después de llegar al reino del establecimiento de la fundación, el cultivo también consumió muchas piedras espirituales. A finales de mes, no les quedaba un solo centavo. Incluso podrían terminar gastando más de lo que ganaron. Eso era común para cada cultivador. Muy pocas personas podrían acumular piedras espirituales a menos que estuvieran a punto de avanzar a un reino más alto y necesitaran salvarlas. Eso sigue siendo suficiente para nosotros, dijo Jianhao con calma. 1 o 2 piedras espirituales eran suficientes para recopilar la información que quería. Fue más difícil ganar más en un reino de cultivo más alto. Además, estaba más interesado en el joven en el reino de refinamiento de sangre que el espíritu piedras. Si no se equivocó, ese joven podría estar en la cima del reino del espíritu primordial. Igual que él. Incluso si el joven estuviera reprimiendo su reino de cultivo y ocultando su fuerza, Jianhao aún podría sentirlo claramente. En cuanto a la de la etapa temprana del reino del establecimiento de la fundación, eso no fue una mentira. Ella estaba realmente en ese reino. Al menos una persona ha llegado. En cuanto al joven en la 9ª etapa del reino de refinamiento de sangre vital, nadie le prestaría atención. Algunas personas que se aceptan para las tareas sin haber cumplido todos los requisitos no eran infrecuentes. Por ejemplo, Mian Lian tampoco se ajustaba a todos los requisitos de la misión. Sin embargo, Huale siempre reclutó a personas basadas en sus preferencias. El reino y los antecedentes de cultivo eran cosas que parecía que no les importaba. Tal vez eso es lo que ella quería ahora. Finalmente, las 2 personas se detuvieron en un estante un poco lejos. Jianhao evaluó al joven. Xuan Yuantai está utilizando la identidad de Bei San como alias. En el pico del reino del espíritu primordial. True discípulo de la secta Blackhaven. Bendito por las montañas y los mares. Posee una constitución espacial especial. Cuando se prepara, puede usar la capacidad divina del cielo y la divino de la tierra. Reino de refinamiento para acercarse a usted. Él quiere que tu ayuda crezca su flor divina ancestral. Entonces, es Xuan Yuantai, pero... Jian Zhao continuó organizando los libros. El que estaba buscando era Xuan Yuanel, no Xuan Yuantai. Cuando vio las notas de montañas y mares, pensó que Xuan Yuan se acercaría a él. Parecía que se había equivocado. Pero no pudo ser apresurado. Todavía podría atraer lentamente a Xuan Yuan. La llegada de Xuan Yuantai significaba que estaba un paso más cerca del éxito. Mientras se negara a ayudar a Xuan Yuantai a plantar la flor divina ancestral, todavía tendría algo de influencia. Tenía curiosidad sobre qué tipo de burbujas generaría la flor de las colas Xuan Yuan. Quizás podría darle algunas burbujas de oro. Jianhao pensó que lograr una burbuja de oro púrpura sería algo difícil. Iré a hablar con ellos cuando tenga tiempo, dijo Mian Lian. Jianhao asintió. Si ganaran 2 piedras espirituales, cada una obtendría una. Por cierto, hermano mayor Jian, ¿no vas a hablar con ese señor? Mian Lian de repente preguntó. ¿Ya has hablado con él, hermana junior? Jianhao preguntó. Mian Lian asintió. Sí, estaba enfrentando algunos obstáculos en mi cultivo. Después de recibir orientación de ese señor, ahora estoy en el camino correcto. Hermano señor Jian, si vas y lo ayudas a ordenar su escritorio o prepararte para él, te dejará hacer circular tu cultivo y ayudarte. Jianhao asintió y le agradeció la información. Sin embargo, cultivó el Sutra Hon Mengeart. Incluso si lo transformó en las 100 revoluciones de la nota celestial, no debería tener muchos defectos. Y tenía una comprensión bastante buena de las 100 revoluciones de la nota celestial. Había aprendido que podía guiar a Chuchuan, Cheng Chou y Lin Zi. También tenía una buena comprensión de la técnica de refinamiento de sol y luna. Al día siguiente, Mian Lian trajo 3 piedras espirituales. Ella le dio 2 a Jianhao. Eran bastante fáciles de hablar, dijo Mian Lian con una sonrisa. Ella había ganado mucho de estar aquí. En los próximos días, Xuan Yuantai no hizo mucho. Jianhao era lo mismo. Organizó los libros y leyó la Nota de montañas y mares cuando era libre. Por la noche, Jianhao llegó a la torre de Lowles.
Como de costumbre, él estaba aquí para aprender sobre la creación de talismán. Aunque había aprendido bastante, siempre estaba emocionado por más conocimiento. Escuchó de las personas mayores que trabajaban allí que Mi Lingyue estaba a punto de irse. Jianhao fingió sorprenderse como si ya no se hubiera preparado para las noticias. Sabía que Mu Longyue enviaría a la gente a rescatarla. Al llegar al quinto piso, Jianhao los vio hacer una conmoción. Rey Ailuo, estoy a punto de irme, ¿y tú? Mi Lingyue se burló. ¿A mí? Me estoy disfrutando aquí. ¿Por qué debería irme? Solo un tonto pensaría que no puedo salir de aquí. ¿Eres un tonto? ¿Te ves como? Entonces demuestra dejarlo. ¿Por qué querría irme y perder toda la diversión? Aquí, puedo tener lo que quiera. ¿Quién me puede detener? Puedo gritar tan fuerte como quiera y maldecir a quien quiera. Incluso si regresas, no podrás llegar al estado en el que estoy. Estarás en un estado constante de ansiedad. Al menos no tengo que soportar batir constantes. Ridículo. Completamente ridículo. ¿De verdad crees que yo, el Rey Celestial, soportaría batir? ¿No viste esa pequeña B*TCH funcionando tan duro solo para complacerme? Tu maestro está aquí, susurró Mi Lingyue. ¿Mi maestro? ¡Qué broma! Soy un rey. ¿Por qué tendría un, oh, claro? Me duele un poco la garganta. No debería tensarlo hablando demasiado fuerte, dijo Ailuo cuando vio a Jianhao acercarse. Jianhao no les prestó atención y continuó aprendiendo lecciones de Mi Lingyue. No había mencionado el tema de su partida a lo largo de sus lecciones. Después de que terminaron, Mi Lingyue se inquietó. ¿Y? Jianhao la miró. Una vez que estás fuera de la torre sin ley, ya no eres mi preocupación. Lo que se permanecerá solo conmigo. Mi Lingyue estaba encantado. Esto significaba que finalmente podría estar a gusto. A veces, la gente necesita ser silenciada, dijo de repente Zhuang Yuzhen. Estaba insinuando algo. Jianhao estaba solo en la etapa temprana del reino del establecimiento de la fundación, e incluso el pueblo del Rey Celestial del dragón de madera más insignificante podría matarlo con un chasquido de sus dedos. ¡Disparates! Mi Lingyue se puso ansioso. Yo, Mi Lingyue, juro que nunca dañaré a Jianhao. De lo contrario, sufriré un colapso mental y físico. A Jianhao realmente no le importaba, a muchas personas querían matarlo, y agregar uno más no haría mucha diferencia. Además, pensaron que estaba en la etapa temprana del reino del establecimiento de la fundación. Entonces, los asesinos que enviaron podrían no estar en un reino muy alto. No representarían mucho peligro. Con respecto a mi situación, no revelaré nada a nadie. Esto se sintió familiar. En diferentes circunstancias, Jianhao le había dicho lo mismo a Hon Yuye. Después de eso, se volvió y se fue. Había aprendido los conceptos básicos de las inscripciones y había mejorado mucho en comparación con antes. Tenía más comprensión del talismán oculto de los secretos celestiales y el talismán de ocultación del aliento. No se atrevió a hacer el talismán de teletransportación de 1000 millas, ya que podría obstaculizar su habilidad aún más. Después de llegar al reino de la ascensión del alma, podría ser más fácil. Alcanzar ese reino era algo que nunca había entretenido en el pasado. Y ahora estaba a su alcance. De vuelta en su casa, Jianhao vio a la bestia espiritual inconsciente con una cara magullada. Sabía que alguien había venido. Vio una figura vestida de rojo y blanco sentado en el suelo y mirando el árbol de durazno. Era Hon Yuye. Recordó la descripción de la persona que Xiao Li había conocido. Pensó que este podría ser el momento adecuado para preguntar. Pero tenía que hacerlo con cautela. Capítulo 385. La demonio ha vuelto de nuevo. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Jianhao ignoró el lamentable estado de la bestia y entró. Saludos, señor. Hon Yuye se puso de pie y se dio la vuelta. ¿Dónde están las frutas de mi árbol de durazno? Preguntó con una sonrisa. Jianhao se sorprendió. No había prestado atención a sus palabras.
En cambio, fue cautivado por su sonrisa. Una sonrisa para cautivar a todos los seres. Su corazón generalmente tranquilo estaba lleno de ondas. Sin embargo, rápidamente suprimió estos sentimientos. Luego, bajó la cabeza. Lo lamento. Mi Junior debe haber robado todo. Colocó los 2 duraznos que había elegido antes sobre la mesa. Parecía que ella había previsto esto. Hon Yuye se sentó y recogió uno de los duraznos. Ella lo limpió suavemente. ¿Es dulce o agrio esta vez? Dulce, dijo Jianao. Probablemente no hubo ningún agrio por ahora. ¿Cuántas veces más necesitas hacer que el árbol experimente encarnaciones? Hon Yuye dio un mordisco al durazno. 5 veces, dijo Jianao. Hon Yuye no dijo nada, pero continuó comiendo los duraznos. Jianao había comido uno antes, y era delicioso. Sin embargo, la mayoría de ellos terminaron en la barriga de Xiao Li. Solo que ella podía comer tanto. Cualquier otra persona se habría cansado de ellos hace mucho tiempo. Después de dudar por un momento, preguntó, «Señor, ¿visitaste Xiao Li?» Hon Yuye miró a Jianao. Su sonrisa parecía burlarse de él. «¿Ojalá no lo hiciera?» «Por supuesto que no. Espero que la vuelvas a visitar», dijo Jianao. «¿Por qué?» Hon Yuye se rió entre dientes. «Señor, posees una gran sabiduría y virtud. Es la buena fortuna de Xiao Li recibir una orientación tuya», dijo Jianao respetuosamente. Con un durazno en la boca, Hon Yuye se volvió para enfrentar a Jianao. «Eres como tu bestia». Jianao estaba sin palabras. Hon Yuye continuó comiendo los duraznos. Ella terminó de comer y luego se volvió hacia él. «Fui a encontrar a ese dragón». Como se esperaba, era Hon Yuye. ¿Pero por qué? Jianao se sorprendió, pero no pudo entender por qué había ido a visitar Xiao Li. Xiao Li no valía la atención de Hon Yuye por ahora. Incluso si no lo recuerda, sigue siendo un dragón, dijo Hon Yuye. Jianao tenía el mismo sentimiento. A pesar de su pérdida de recuerdos, no había cambiado mucho. Pero ella también era solo una adolescente. Ella ni siquiera sabe que es un dragón, pero te parece particularmente aficionado. Hon Yuye miró a Jianao. Jianao asintió. Ella se siente agradecida porque yo fui la que la reclutó para unirse a la secta. Tenía mucha curiosidad por las intenciones de Hon Yuye con Xiao Li. ¿Cuál es su motivo? Xiao Li era solo un niño simple que no sabía mucho de nada. ¿Por qué Hon Yuye estaría interesado en ella? Hon Yuye terminó el durazno en su mano y se puso de pie. Ve y prepárate. Quiero bañarme. Jianao asintió. Fue a preparar agua caliente. Primero, limpió el baño y la bañera. Pronto, el agua estaba lista. Usó su técnica para calentarla. También agregó algunos pétalos de Silver Moon. No estaba seguro de si podían cubrir toda la superficie esta vez. Usar demasiado era demasiado extravagante, y no estaba dispuesto a experimentar en este momento. Después de asegurarse de que todo fuera satisfactorio, llamó a Hon Yuye. Hon Yuye se paró junto a la bañera y extendió la mano para revolver el agua con su dedo delgado. Después de asegurarse de que dependiera de su satisfacción, configuró la pantalla plegable. Date la vuelta y no mires aquí. Jianao se sorprendió. Señor, saldré y esperaré. ¿Y luego viene irrumpiendo en la última vez? Hon Yuye replicó. Jianao estaba sin palabras. Al final, solo podía cerrar la puerta y pararse de espaldas a la pantalla plegable. En este punto, sintió que el efecto de la extinción del cielo Geu Poison no solo sería ineficaz, sino que también podría ser contraproducente. Escuchó el susurro de la ropa. Luego, la escuchó entrar a la bañera mientras el agua salpicaba. Jianao respiró hondo y comenzó a recitar un mantra calmante. ¿Hasta dónde has llegado con las 7 formas de la cuchilla celestial?, preguntó ella. La tercera forma, dijo Jianao. La débil fragancia flotó, y hizo todo lo posible para no pensar demasiado en ello. Se concentró en el mantra. Le ayudó un poco. ¿Hay información útil? Hon Yuye preguntó. Estoy investigando.
Debería haber resultados pronto, dijo Jianao. Lleno de mentiras. Siempre me recuerdo tus instrucciones, señor. ¿En realidad? Dime, ¿qué has hecho hasta ahora? El sonido de las salpicaduras de agua era clara, pero Jianao no tenía la mente para escuchar. De hecho, no había hecho nada. Debido a la desgracia del destino celestial, fiasco de perlas, muchas cosas se habían retrasado. Había confiado a Sin para vigilar las cosas durante la reunión, pero no había habido ningún progreso. Necesitaba organizar algunas transacciones y pedir su ayuda para recopilar más información. O tal vez de alguna manera podría hacer que encuentren más tabletas de piedra. Si se combinaran las 9 tabletas de piedra, tal vez podría ser el próximo Dan Yuan. Cuando no respondió, Hon Yuye también se quedó en silencio. Jianao esperó mucho tiempo. Pensó que ella estaba a punto de terminar. Sin embargo, no sentía ningún movimiento. ¿Señor? No hubo respuesta. No había sonido de salpicaduras de agua. A juzgar por las fluctuaciones de la energía espiritual a su alrededor, pudo sentir que ella todavía estaba aquí. ¿Señor? Jianao levantó un poco la voz. Todavía no hubo respuesta. Indefenso, se dio la vuelta para verificar. A través de la pantalla plegable, podía ver vagamente que Hon Yuye todavía estaba en la bañera, pero ella no se movía en absoluto. Llamó un par de veces más, pero todavía no había respuesta. Al final, caminó hacia el otro lado de la pantalla plegable y descubrió que Hon Yuye estaba acostado junto al borde de la bañera con los ojos cerrados. Parecía que ella se había quedado dormida. Esta vez, no se apresuró a ella. Él simplemente observó para asegurarse de que ella estuviera bien. De lo que estaba seguro era de que toda la superficie del agua no estaba cubierta por los pétalos de Silvermon. Podía verla de regreso. Ella estaba realmente dormida. Habiendo aprendido de su error anterior, no se acercó a ella imprudentemente. Después de un tiempo, retrocedió y esperó. Como antes, usó su técnica para calentar el agua. Una noche de insomnio pasó de esa manera. Jianao había estado cuidadosamente asegurándose de que el agua permaneciera caliente cuando finalmente escuchó el agua chapoteo en la bañera nuevamente. Entonces, la voz de Hon Yuye siguió. ¿Crostraste la pantalla plegable? No me atrevería, dijo Jianao. Hon Yuye se rió. Después de eso, ella salió del baño. Estaba vestida con un vestido naranja y blanco. Ella dejó el baño. Jianao la siguió al patio. Todavía quedaba un melocotón sobre la mesa. Después de regar la flor de la fragancia celestial Dao, Hon Yuye recogió el durazno. Su figura comenzaba a difuminar. No usaré tu lugar gratis. Eso es tuyo. Ella dejó una caja sobre la mesa. Entonces, ella desapareció. Jianao dio un suspiro de alivio. Inmediatamente después, la bestia espiritual lloró. ¡Mi cara! Ignorando a la bestia, Jianao se acercó a la mesa y recogió la caja. Lo abrió. Había una píldora azul y blanca adentro. Usó la evaluación diaria en ella. Evaluación. Píldora del dios del mar, una medicina sagrada para las lesiones curativas. Contiene una vasta fuerza vital. Disipa el mal, rompe las maldiciones y erradica los demonios internos. Se puede reparar la carne y los huesos y nutrir el alma. Cuando está en un entorno o orientación de aura relacionada con los dragones, el efecto máximo de la pastilla se puede lograr. Capítulo 386. Dirigir dos formas traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. ¿Otra píldora divina? La última vez fue la píldora divina de pluma escarlata, y esta vez es la píldora del dios del mar. Cuando recordó haber usado la píldora divina de plumas escarlatas, se sintió un poco lamentable. No tuvo ningún efecto en él en ese momento. Se preguntó si la píldora del dios del mar sería la misma. Sin embargo, mientras que el anterior era ineficaz contra los dragones, este aumentó con Dragon Aura. Jianao miró la píldora. Estaba perdido en el pensamiento. Mientras guardaba la píldora del dios del mar,
recordó cómo había cruzado la pantalla plegable anoche. Eso lo hizo sentir extraño. La extinción del cielo Geo Poison siempre lo afectó, entonces, ¿por qué no funcionó esa vez? Solo pudo atribuirlo al impacto que anoche tenía en él, al igual que ver a una mujer por primera vez en muchos años, especialmente una mujer con la que tenía una relación. Esto desencadenó varias emociones. Afortunadamente, su fortaleza mental había mejorado significativamente. La bestia espiritual de lamentos se arrastró al patio. Su rostro estaba bastante magullado. Jianao se dirigió al baño para limpiar. Los pétalos de Silver Moon eran insuficientes para cubrir todo, pero Hon Yuye nunca había dicho nada. Entonces, no pensó en agregar más. Le había salvado un poco de piedras espirituales. Ahora había una pantalla plegable en la habitación. Fue dejado atrás por Hon Yuye. En él era una simple pintura de paisaje. Jianao no lo movió. Lo dejó allí. Después de completar todas sus tareas, se dirigió al Spirit Herb Garden. Al mediodía, se enteró de que alguien había sido llevado por alguien. Se sintió un poco emocional. Ella realmente conocía cuando se trataba de hacer talismán. Puede que nunca se encuentre con alguien tan dotado como ella. Incluso si lo hiciera, podrían no estar dispuestos a enseñarle nada. Afortunadamente, lo que había aprendido era suficiente para que él usara durante mucho tiempo. Necesitaba practicarlo a diario si quería mejorar. Eso fue suficiente por ahora. Ya era principios de diciembre. No sucedió nada lleno de acontecimientos en el Spirit Herb Garden, y los que estaban enfermos se habían recuperado. La bestia tampoco había visto a nadie problemático. Las personas que había preguntado tampoco estaban en ninguna parte. Jianao sabía que este asunto había pasado, o estaba a punto de traer algunos problemas desconocidos. Sintió que este último era más probable. Justo como esperaba, Xuan Yuantai finalmente comenzó a acercarse a él. Ellos hablaban ocasionalmente. Xuan Yuantai incluso afirmó tener un conocimiento considerable de textos antiguos y ayudó a las familias ricas en el pasado. Jianao entendió que estaba tratando de atraerlo, pero no estaba interesado en Xuan Yuantai. Estaba después de Xuan Yuanel. Desafortunadamente, medio mes había pasado sin ninguna palabra de Xuan Yuan, él. Había estado aquí durante 2 meses. Permanecer aquí durante demasiado tiempo sería problemático. Jianao se sintió bastante indefenso. ¿Debería realmente conformarme con menos? Continuar arrastrando esto podría hacer que se pierda esta oportunidad. No sabía cuándo el señor Qian Chen causaría problemas. Necesitaba tomar medidas o fortalecerse. Si la otra parte apareciera en un momento crucial, afectaría sus planes. Daría el contacto futuro más difícil. Este enfrentamiento no es una solución. No sabe que estoy interesado en Xuan Yuan, él. Parece que tendré que responder primero y luego pedir un experto en idiomas más poderoso. Con su decisión tomada, Jianao continuó leyendo su libro. Mañana, cuando Xuan Yuantai vino a la biblioteca, hablaba con él. Por otro lado, Xuan Yuantai se estaba poniendo más ansioso. Intentó varias veces dirigir la conversación para discutir textos, pero Jianao no le prestó atención. Parecía que no estaba dispuesto a involucrarse. Era demasiado cauteloso por su propio bien. Esto lo dejó sintiéndose bastante indefenso. Continuar esperando no fue una opción viable. Si Jianao perdiera interés en las notas de las montañas y los mares, perdería la oportunidad. Xuan Yuantao no sabía cuándo tendría una oportunidad como esta. Decidió ser más sencillo mañana. Si se acercara a él primero, significaría que Jianao tenía un apalancamiento sobre él. No le importaba. Una vez que se plantaron las semillas, podría recuperarlas. Solo quería tener éxito en cultivarlo. Al día siguiente, cuando Jianao llegó a la biblioteca, Mian Lian estaba clasificando libros. Se había vuelto cada vez más competente para controlar la energía espiritual. Su talento era extraordinario. Hermano mayor Jian, cuando estoy controlando la energía espiritual, a veces experimento interrupciones. ¿Por qué es eso? Mian Lian preguntó. Jianao le había dado algunos consejos antes.
Él le había dicho que siempre podía preguntarle si tenía alguna duda. Lo había dicho como un gesto educado. Pero ella lo había tomado en serio. Una vez que la energía espiritual fija encuentra fluctuaciones, puede conducir a interrupciones. En tales momentos, debe haber un flujo continuo de energía espiritual, como una capa encima de otra. ¿Has visto olas? Jian Hao preguntó. Los ojos de Mian Lian se iluminaron. Entiendo ahora. Mian Lian exclamó con entusiasmo. Jian Hao sabía que tenía un gran intelecto, lo que no lo sorprendió. Después de eso, observó las tareas que debían hacerse. Planeaba completarlos antes de hablar con Xuan Yuantai. Necesitaba planificar sus palabras cuidadosamente. Cada uno tenía sus propios deseos. Si pudieran hablar y llegar a un acuerdo, ambos se beneficiarían. Pronto, conoció a Xuan Yuantai. Hermano mayor Jian, hola, dijo Xuan Yuantai en saludo. Hola a ti también, hermano Junior Bei-san. Jian Hao sonrió. Procedieron a trabajar. Después de completar la tarea, Jian Hao aprovechó el tiempo libre para leer textos antiguos. Fingió buscar algunos personajes difíciles en el glosario. Hermano principal Jian, parece que realmente te gustan estos personajes, dijo Xuan Yuantai. Sí. Jian Hao asintió. Es solo que son un poco difíciles de entender. ¿Es eso así? De hecho, entiendo algunos de ellos. Como mencioné antes, he ayudado a las familias ricas en el pasado. Pero es solo conocimiento superficial. Recientemente, conocí a una hermana junior que parece ser extremadamente competente en estos personajes, dijo Xuan Yuantai con una sonrisa. ¿Qué hermana junior es hábil en estos personajes? Jian Hao levantó la vista y fingió sorprenderse. Una hermana junior con una personalidad peculiar. Ella siempre pide ayuda a cambio antes de ayudar a las personas. Hermano mayor Jian, ¿quieres intentarlo? Xuan Yuantai preguntó con curiosidad. ¿Realmente entiende a estos personajes? He encontrado bastantes en los libros que he leído. Jian Hao se sintió emocionado. Tendremos que preguntarle en persona. Xuan Yuantai también estaba emocionado. Casi llegamos. Muy bien entonces. Jian Hao asintió. Acordaron ir y conocer al junior más tarde. Por un momento, ambos se sintieron extraños. Las cosas finalmente iban sin problemas. Aún más suave de lo que habían anticipado. Por la tarde, Jian Hao siguió a Xuan Yuantai a las puertas exteriores de la secta. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, llegaron a un patio. Aquí es donde conocí a esa hermana junior. Hablamos sobre la colección de textos en la biblioteca por completo, y así es como descubrí que está bien versada en diferentes idiomas y personajes, dijo Xuan Yuantai. Jian Hao vio a una joven cuando entró en el patio. Parecía estar en la octava etapa del reino de refinamiento de sangre vital. Sin embargo, en realidad, Jian Hao podía sentir que estaba en la etapa tardía del reino del espíritu primordial. Jian Hao sintió que debería ser educado incluso cuando se encuentra con los cultivadores del reino de refinamiento de sangre porque nunca sabes cuán poderosos podrían ser. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.